Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Jesús es omnipresente. Él está en medio de sus iglesias, representadas aquí por 7 candeleros de oro, cuyo propósito es ser luz en las tinieblas. El Señor tiene a sus ministros, humanos o angelicales, en su mano derecha. Se relaciona con la iglesia en general, pero también con cada miembro individualmente. Por eso sus advertencias y promesas son personales. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como vimos en la historia de la iglesia, esta fue fundada por el apóstol Pablo, en medio de gran tribulación. Esta era la ciudad romana más importante del Asia Menor. El templo de la diosa Diana era su máximo atractivo para todo el mundo pagano, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de esta gran idolatría, la iglesia realizaba pacientemente su arduo trabajo de ser luz en medio de tinieblas y oposición política y religiosa. A esto se agregaba su lucha contra malos cristianos y falsos apóstoles, mentirosos, muy parecidos a los autodenominados de hoy en día. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Además del templo de Diana, la ciudad tenía templos dedicados a 2 emperadores, a quienes se consideraba dioses. Antes de comprar o vender en el mercado, debían quemar incienso a la imagen del emperador o alguna otra deidad romana. Era normal la prostitución sagrada en honor de esa diosa de la fertilidad. En medio de este difícil ambiente, la sufriente iglesia perseveraba pacientemente, sin desmayar, predicando el evangelio y haciendo discípulos por amor de Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La reprensión de Jesús a esta iglesia no es porque no lo amaran, sino que habían dejado de amarlo como lo amaban al principio, cuando lo conocieron como su Salvador. Jesucristo no aprueba a las iglesias que en el afán de su trabajo y énfasis en la pureza doctrinal se vuelven frías y religiosas en su relación con Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No hemos perdido ese primer amor, solo lo hemos dejado. La iglesia de Éfeso no regresó a ese primer amor, y el día de hoy no hay más iglesia cristiana, sino en su lugar mezquitas musulmanas. No se arrepintieron, y Jesús quitó ese candelero de su lugar, en lo que hoy se conoce como Turquía. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso
fue reconocida por aborrecer las obras de esta secta, probablemente fornicación religiosa como se realizaba en el templo de Diana. Pero no odiaban a las personas dirigidas por Nicolás, el apóstata. Los discípulos de Jesús debemos aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, pero al igual que Dios, debemos tener misericordia y amor por los pecadores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dirige este mensaje a la iglesia de Éfeso, pero exhorta al resto de las iglesias de Asia y también a las iglesias de todo el mundo en cualquier tiempo. Pero si la iglesia no se arrepiente, el Señor vuelve sus ojos a cada cristiano en particular, diciendo: el que tiene oído, y también al que venciere. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La fe en Jesucristo es personal, al igual que la victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Finalmente, el árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron derecho, ahora Jesucristo lo hace disponible para todos los victoriosos vencedores hijos de Dios, para que vivan para siempre. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna significa mirra, que implica la idea de sufrimiento y tribulación. La iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero rica espiritualmente, atacada no solo por los gentiles paganos, sino también por los judíos mentirosos, que los convertían en un instrumento para cumplir los propósitos de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esta iglesia sufrió terrible persecución, pero la tribulación sirve para probar a los verdaderos cristianos, que no temen sufrir como su Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados, pero vive por los siglos de los siglos. El sufrimiento siempre será temporal, pero sus recompensas serán para toda la eternidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, su mensaje es para la iglesia de Esmirna, pero es compartido con las 7 iglesias de Asia, e incluye a las iglesias de todo el mundo. Las iglesias en Medio Oriente, norte de África y sureste asiático sufren persecución, pero ninguna verdadera iglesia está exenta de sufrir algún tipo de tribulación. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo fue la primera ciudad de Asia donde se levantó un templo en honor al César, y donde estaba el gran altar a Zeus. Detrás de cada ídolo se encuentra un demonio o el mismo Satanás,
para recibir falsa adoración. A pesar del riesgo de muerte de proclamar a Jesús como el Señor y no al César, los cristianos no negaban su fe. Antipas había dado su vida confesando el señorío de Jesucristo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. En el gran altar a Zeus, cada día se realizaban cientos de sacrificios de animales, y su carne era vendida para el consumo de la población. La mala hierba crece junto al trigo, y en esta iglesia había también falsos líderes que enseñaban extrañas doctrinas respecto a comer de esa carne y a practicar fornicación. El pecado de la iglesia era retenerlos y no expulsarlos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia tenía buenos frutos producidos por el Espíritu Santo, además de muchas buenas obras. Aunque una iglesia llena de actividad religiosa no es necesariamente una buena iglesia, especialmente cuando dentro de ella hay pecado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia tenía su profetisa, que enseñaba a la iglesia a acomodarse a las tradiciones paganas. La prostitución religiosa y los sacrificios a ídolos paganos era muy común en esa época, y esta mujer, junto con sus falsas enseñanzas conocidas como profundidades de Satanás, era tolerada en la iglesia. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Jesús es el maná escondido, el pan de vida y el lucero resplandeciente de la mañana. Debemos permanecer en Él para vencer al mundo, al pecado y al diablo, mientras nos esforzamos por realizar las obras que Él nos comisionó. Todos los vencedores reinaremos con Él en el milenio y recibiremos su autoridad para regir a las naciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál era el reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso? Pregunta número 2. ¿Qué pasaría con la iglesia si no regresaba a su primer amor? Pregunta número 3. El Señor Jesucristo dirige su mensaje a la iglesia en general, pero si la iglesia no se arrepiente en conjunto, ¿a quién dirige su invitación? Pregunta número 4. ¿Qué significa la palabra Esmirna y qué implica para los seguidores de Jesús? Pregunta número 5. ¿Quiénes recibirán la corona de vida y no sufrirán la segunda muerte? Pregunta número 6. Satanás no es omnipresente. ¿Dónde moraba y tenía su trono en ese tiempo? Pregunta número 7. Ese contexto pagano e idólatra, ¿cómo afectaba a las iglesias? Pregunta número 8. ¿A quién dará Jesús la estrella resplandeciente de la mañana, el maná escondido y autoridad para regir las naciones con vara de hierro? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.